Ya que tenemos claro el modelo matemático que usamos para describir esta cantidad extensiva que es el momentum o cantidad de movimiento lineal, entonces voy a presentarles a continuación una serie de ejemplos con el propósito de afianzar y tener una idea de cómo se aplica y físicamente cómo se interpretan ciertas situaciones a la luz de esos modelos. Son tres ejemplos. Uno de ellos es sobre un cañón que está disparando una bala. En el proceso el cañón sale disparado hacia atrás, entonces nos preguntan por la velocidad que tiene el cañón en su retroceso. En este caso veremos que aplicamos la ecuación de balance sin tener en cuenta que hay un proceso de transferencia, o sea, el sistema que va a estar conformado por el cañón bala no va a estar afectado por nada externo, ni va a salir nada del sistema, entonces por lo tanto tenemos un sistema aislado y el balance pues va a ser sencillo. Las cantidades que hay ahí adentro de movimiento se van a conservar. En segundo lugar, tenemos una nave espacial que carga un módulo del cual se desprende en algún instante se desprende el módulo. Nuevamente es un sistema en donde no hay ningún intercambio, procesos de transferencia, es decir, ese término cuando describíamos la ecuación de balance con procesos de transferencia que decíamos el cambio de la cantidad respecto al tiempo es igual a una corriente. No va a haber corrientes, entonces simplemente las cantidades que hayan dentro del sistema que nosotros consideremos pues se van a conservar. Este ejemplo tiene algo en particular y es que usa o aplica los conceptos de velocidad relativa y movimiento relativo, que no lo habíamos profundizado antes, pero esta será una buena oportunidad para profundizar más sobre eso. Y por último, un vehículo que se estrella contra una barrera. En este caso, entonces, nuestro sistema, que va a ser nuestro vehículo, sí va a estar intercambiando a través de un proceso de transferencia momentum con la barrera y por lo tanto, entonces, sí tenemos que usar la noción de corriente, momentum o fuerza para poder explicar lo que ocurre después de que el vehículo colisiona con la barrera. Entonces, vamos a comenzar con este, que es uno sencillo, pero que nos permite profundizar en varios aspectos. Vamos a comenzar con el ejemplo de un cañón que está disparando una bala. El enunciado, en este caso, dice que desde un cañón de 60 kilogramos, que está sobre una superficie sin fricción, se dispara un proyectil horizontalmente. El proyectil tiene un peso de 0.30 kilogramos y sale disparado con una velocidad a la derecha o una rapidez de 85 metros por segundo. Y nos hacen dos preguntas. ¿Con qué velocidad se movería el cañón por la superficie después de disparar el proyectil? Y en segundo lugar, ¿qué pasa si el proyectil se dispara en una dirección que forma un ángulo teta con horizontal? Es decir, ya no es completamente horizontal. ¿Qué tanto cambiaría la velocidad de retroceso del cañón? Para comprender esta situación, entonces vamos a dibujarlo, que ya lo tengo preparado para no me tome mucho tiempo. Tenemos un cañón, todo lo estamos analizando desde la dirección X. El cañón está lanzando a la derecha un proyectil. Ese proyectil vamos a ponerle como nombre, pues vamos a asignarle los nombres a las variables de a la masa del proyectil m sub p, a la rapidez con la que sale disparado a la derecha b sub p, la masa del cañón m sub c y la velocidad con la que se dobla el cañón va a ser m sub c. Bueno, la primera pregunta es por qué razón se va a devolver el cañón. Y antes que eso, ¿cuál es nuestro sistema de interés? Entonces aquí, digamos que lo primero es uno poder establecer claramente cuáles son los límites del sistema para poder aplicar a la ecuación de balance pues, o la forma de la ecuación de balance apropiada. Entonces digamos acá, nuestro sistema va a estar conformado por el cañón y el proyectil. Ambos los voy a aislar y voy a estudiar lo que pasa adentro. Entonces es como si yo tomara esta línea y dijera solamente me voy a fijar en lo que pasa entre el cañón y entre el proyectil una vez sale disparado. Ahora, este es un sistema en esa dirección en la que yo estoy considerando. En la dirección X es un sistema aislado. Entonces en X es un sistema aislado porque no hay más intercambios, no hay forma de que aquí entre la cantidad o de que aquí entre o salga la cantidad en esa dirección. La cantidad de movimiento, el momentum que tienen tanto el cañón
y el proyectil en la dirección X, pues no va a verse perturbada por los alrededores. Entonces en X no hay, es un sistema aislado. No nos interesan el eje, pues a pesar de que el movimiento pues ocurre en el plano XY, no nos interesa lo que ocurre en Y pues hay un equilibrio, ¿cierto? El cuerpo está equilibrado con la Tierra, y en Z pues tampoco no nos interesa. Entonces en esa dirección de movimiento en X decimos que no hay intercambio con corrientes de momentum, o no hay otras fuerzas que estén actuando en la terminología pues del modelo de fuerzas de Newton. Bien, a continuación vamos a nombrar la información que nosotros tenemos, que es que la masa del cañón es 60 kilogramos. Bien, que la masa del proyectil es 0.030 kilogramos, y la velocidad o la rapidez pues si lo escribo como velocidad tengo que incluir la dirección en la que ocurre esto. Entonces cuando yo escribo la cantidad de esta manera como vector, tengo que especificar que se trata de un vector que está alineado en la dirección, o está apuntando en la dirección y en la dirección X. Listo. La pregunta es con qué velocidad, con qué rapidez se devuelve obviamente pues será en dirección X también, pero con qué rapidez se devuelve el cañón. ¿Por qué razón se vuelve en cañón? Entonces vamos a dibujar nuestro sistema acá. Listo. Voy a poner que aquí tengo mi sistema cañón, y aquí tengo de color rojo mi sistema proyectil. Cuando el proyectil y el cañón se separan, al principio están de esta forma, ¿cierto? Cuando ocurre la explosión, el proyectil se mueve hacia la derecha. Si está moviendo hacia la derecha, es porque en ese momento tiene algo que al principio no tenía, porque digamos que estaba quieto. Entonces esa cantidad de movimiento que el proyectil gana, esa cantidad de movimiento que hay entre los dos en este sistema que he encerrado en color azul, es constante, ¿cierto? Entonces aquí vemos que no hay nada ni que entre ni que salga del sistema. Por lo tanto, cuando aplicamos la ecuación de continuidad, que en general dice que el cambio de la cantidad con respecto al tiempo se debe a una corriente de esa cantidad, sabemos que la cantidad en este momento se trata del momentum, y el momentum total, y el cambio en el tiempo lo hemos conceptualizado como la fuerza o la corriente de momentum, la intensidad de corriente de momentum. Cuando yo no tengo intercambios con nada, entonces este término tiene que ser por fuerza igual a cero. Por lo tanto, el cambio en el tiempo de esta cantidad, o sea, de P total, de T es igual a cero, es decir, yo pongo esto más bonito, es decir, el momentum total tiene que ser igual a un número que es constante, que no se va a cambiar en el tiempo. Y por esa razón, entonces yo simplemente digo, ¿quién es el momentum total? El momentum, la cantidad de movimiento que tenga la cantidad de movimiento que tenga el cañón, pongámoslo bien, la cantidad de movimiento del cañón más la cantidad de movimiento del proyectil, que nosotros hemos denominado con la P, es igual a un número que es constante. Al principio, ¿qué pasa? El proyectil no tenía cantidad de movimiento, estaba estacionario. Después de que ocurre la explosión, pues el proyectil se va a mover, pero la cantidad de movimiento de los dos pues va a ser igual. ¿Cómo se compensa eso? ¿O cuál es la consecuencia de eso? Que nuestro cañón, cuando sale y dispara el proyectil hacia la derecha, nuestro cañón va a tener un movimiento de retroceso, se va a devolver. De modo que esa capacidad que le dio, esa capacidad o esa cantidad de movimiento que le transfirió al proyectil para que se mueva a la derecha, pues él ya no va a tener la posibilidad de moverse a la derecha, y por lo tanto se va a tener que mover hacia la izquierda. Entonces ya perdió la posibilidad de moverse a la derecha porque se la dio al proyectil, y entonces ahora él se va a mover hacia la izquierda. O lo que es lo mismo, la cantidad de movimiento que el proyectil ganó la perdió el cañón, y por esa razón se está devolviendo de esa forma. De modo que entre los dos, a pesar de que la cantidad de movimiento sea la misma, ahora está redistribuida de manera diferente. Entonces miren que aquí aparece una noción muy importante, y es que no solamente me interesa cuánto tenga el proyectil o el cañón, sino en qué dirección, porque se trata de una cantidad vectorial. Entonces no solamente es
la cantidad de movimiento que ahora es distinta de cero para el proyectil, sino la cantidad de movimiento que le da la posibilidad de moverse en una dirección que antes no lo estaba haciendo. Igualmente para el cañón. Bien, todo esto ocurre en el eje X. Si tuviera otro, si el movimiento ocurriera en el eje Y, pues tendría que analizar también lo que ocurriría en el eje Y. Ahora vamos entonces a aplicar, digamos que en esencia el balance que tenemos que hacer es el momentum antes de lanzar el proyectil tiene que ser igual al momentum después de lanzar el proyectil. Entonces, siempre que se enfrenten a estas situaciones, piensen en cómo está cambiando ese momentum, si no existen procesos de transferencia, o sea, si tengo sistemas aislados. Y voy a escribir lo que significa el momentum antes, en términos de lo que esté ahí. Como estoy trabajando en la dirección X, entonces puedo quitar la notación vectorial y decir solamente que estoy analizando el cambio de momentum en esa dirección. Entonces voy a decir momentum inicial del cañón más, pues queríamos acá en X, para que quede claro que por eso voy a quitar la notación vectorial, más el momentum inicial del proyectil debe ser igual en esa dirección al momentum final del cañón más el momentum final del proyectil, que eso es lo que quiere decir esta ecuación de acá, ¿cierto? Que la suma tiene que ser constante y la suma de lo que haya antes es lo mismo que lo que tiene que haber después, o que el cambio es igual a cero, porque en esencia recuerden que yo puedo reorganizar esta ecuación y reescribirla como momentum para ambos, tanto para el proyectil como para el cañón. Entonces puedo decir momentum final del cañón menos momentum inicial del cañón es igual al momentum final del proyectil menos momentum inicial del proyectil. Cuando lo escribo de esta manera, entonces digo que el cambio en el momentum del cañón tiene que ser igual al cambio del momentum del proyectil, y el cambio total, cuando paso a restar el momentum del proyectil a la izquierda, entonces me va a quedar que esto es igual a cero. Listo. No hay un cambio porque globalmente la cantidad no va a salir, no va a haber más cantidad ni va a entrar menos cantidad de movimiento, se va a quedar tal cual. Que uno tenga más que otro es diferente. Ahora, esta pues es la explicación de eso que acabo de mostrar antes. Voy a simplemente omitir esta porción de acá, pongámoslo mientras tanto acá, y voy a trabajar con esta parte de la expresión que me dice cuál es el momento inicial del cañón y cuál es el momento inicial del proyectil. Antes los dos estaban completamente detenidos, o sea, ninguno de los dos tenía una velocidad, entonces por lo tanto el momento del cañón y el momento del proyectil era cero. ¿Listo? O sea, esto acá significa al inicio del cañón tenía cantidad de movimiento, no se estaba moviendo. Al inicio el proyectil tenía cantidad de movimiento, no se está moviendo. La razón por la que comienza a moverse es porque ocurre una explosión. Esa cantidad de movimiento sale de un gasto de energía química que se tiene que invertir en pólvora, por ejemplo, para que ocurra el movimiento. No nos vamos a preocupar por ahora de eso. El punto es que en los análisis de momentum nosotros no nos interesa lo que ocurre en el intermedio necesariamente, pero sabemos que eso ocurre, o sea, el momentum o esa capacidad de que ambos empiecen a mover sale de una inversión de energía, como habíamos visto en el capítulo anterior. Tiene que gastarse energía de alguna manera para poder que esos cuerpos se comiencen a mover. Entonces yo digo, al principio aquí tengo un 0. ¿Qué pasa después de que ocurre la explosión? Que es el momento en el que yo ya estoy, pues, en la fotografía en donde me fijo en que ya la bala ha salido disparada del cañón. Ocurre que voy a escribirle la descripción de lo que es la cantidad de movimiento en términos de masa y velocidad. Entonces es la masa del cañón por la velocidad final, rapidez final del cañón, más la masa del proyectil por la velocidad, rapidez final del proyectil. Listo. De estos términos que yo tengo acá, me están pidiendo en la pregunta cuál es la velocidad o la rapidez, pues, que la velocidad va a ser la rapidez en la dirección de I. Ese B sub C, o sea, nos están pidiendo acá. Lo que tengo que hacer es
aislar esa variable, pues despejar esa variable de esta ecuación, y eso me va a quedar algo como la velocidad final, la rapidez final en c. Simplemente reorganizo esta expresión y me va a quedar en términos de menos m sub p sobre m sub c por la rapidez final del proyectil. Esto básicamente será el número, pues se lo voy a dar, que es 0 menos 0.042 metros por segundo. Ahora, en el enunciado me están pidiendo claramente que diga la velocidad. Entonces la velocidad la tengo que escribir como un vector. Por lo tanto, cuando me pidan velocidad, yo siempre debo indicar la dirección. O sea que esto simplemente lo que hago es la magnitud, que será la rapidez, 0.042 metros por segundo, en la dirección, y aquí es donde viene el componente de velocidad i. Este resultado es consistente con lo que nosotros esperamos que suceda, y es que apenas ocurre la explosión, la cantidad de movimiento que va a perder pues en el sentido de que tengo un vector que apunta hacia la izquierda, o sea que el cañón está perdiendo cantidad de movimiento, por lo tanto tiene una velocidad negativa, es proporcional a la cantidad de movimiento, al momentum lineal que está ganando el proyectil, que está ganando una velocidad positiva. Listo. De ese modo, entonces, bueno, el resultado es consistente con lo que nos piden. La segunda pregunta es: ¿qué pasa si el proyectil no se dispara horizontalmente, sino formando un ángulo θ con la horizontal? ¿Qué tanto cambiaría la velocidad de retroceso del camión? Entonces, la velocidad de retroceso, que es la velocidad con la que se devuelve, agreguemos otra página acá. Esa velocidad de retroceso será, pongamos que esta sea la respuesta a la pregunta A y esta sea la pregunta B. Bien, esa velocidad de retroceso tiene que disminuir en magnitud porque solo una componente de la velocidad del proyectil está en esa dirección X. En la medida en que yo vaya inclinando el camión, entonces digamos que si antes tenía una velocidad en esta dirección, en la medida en que yo vaya inclinando esto, la componente va a ser cada vez menor en X, ¿cierto? Aquí tengo X. Si yo voy inclinando esta velocidad, entre la componente va siendo cada vez menor, y donde lo inclino demasiado tengo una componente en X mucho más pequeña. Entonces lo que yo espero es que eso afecte obviamente esa velocidad de retroceso en la dirección X. Habíamos dicho que la conservación del momentum en X lo escribimos como la masa del cañón por la rapidez final del cañón más la masa del proyectil por la velocidad final del proyectil, ¿cierto? Y ahora esto era igual a 0, de aquí anterior, ¿cierto? Aquí hemos dicho que esto era igual a 0, porque al principio ambos no tenían cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento la ganan por el gasto energético que se hace con la pólvora para que salga disparados la bala, ¿cierto? Ahora, la diferencia es que esta velocidad, que antes era completamente en la dirección X, ahora va a estar inclinada. Y para yo dar cuenta de esa inclinación, entonces voy a dibujar acá esto. Antes la bala, cuando salía disparada con una velocidad final P, con una dirección completamente en X. Ahora voy a tener que la dirección no va a ser completamente en X, va a estar formando un ángulo θ, o sea que la componente en X de esto va a ser igual a la velocidad final por el coseno de θ. Entonces aquí simplemente basta por decir que esta componente será velocidad final P por el coseno de θ. Entonces aquí simplemente agrego el coseno de θ igual a 0. Recuerden que es igual a 0 es porque el momentum inicial es 0 para ambos. Y de aquí puedo ya despejar la velocidad final, la rapidez final del cañón, y entonces simplemente va a tener una expresión similar a la anterior, pero atenuada por la inclinación que va a tener con la que se lanza el proyectil. Entonces entre más
más vertical sea el lanzamiento, pues más voy a atenuar la velocidad de retroceso. Listo. Esa va a ser la expresión que voy a obtener. Y podría reemplazar los valores y obtener pues un número. Bien. Seguramente después de este ejemplo se van a quedar pensando, bueno, pero si antes estaban detenidos, ¿cómo hizo? Pues, ¿qué ocurrió para que el proyectil y el cañón comenzaran a moverse? Se supone que antes estaban quietos. Ocurrió algo similar a lo siguiente. Entonces vamos a ver con un ejemplo análogo en qué consiste esto. Aquí lo que tengo es un carrito que se va a comenzar a mover hacia la derecha cuando esta niña comience a alarlo, ¿cierto? Si mi sistema está conformado por estas dos partes, tanto por la persona que está alando como por el carrito, al principio los dos están completamente detenidos, ¿cierto? La niña está sobre una patineta para reducir al máximo la fricción y evitar que el momentum se vaya para la tierra. ¿En qué consiste esto? Cuando la niña comienza a alar, el carro va a ganar un momentum que vamos a decir que es en esta dirección. Entonces, el momentum del carro, y la niña va a perder una cantidad de momentum igual, que va a ser la cantidad de momentum de n, por ejemplo. Lo mismo ocurre cuando yo hago el balance y digo momentum inicial es igual a momentum final. Entonces yo digo momentum inicial, 0. Antes de que la niña comience a alar, el momentum es 0. Después de que la niña comienza a alar, entonces tanto el carro como ella tienen una cantidad de momentum distinta a 0 en la dirección x, ¿cierto? En x. Todo el movimiento ocurre en x, por eso le quito la notación vectorial. ¿Y de dónde entonces salió esa cantidad de movimiento? De los músculos de ella, de la energía química almacenada pues gracias al alimento que ella ha consumido y que lo invirtió en sacar, como si fuera como cuando usted necesita sacar agua de un pozo, utiliza una bomba de agua, usted está extrayendo momentum de donde no lo hay. Para eso necesita energía para poner a funcionar la bomba. En este caso, esa bomba necesita energía que es química, que es la que usted utiliza para ponerla en funcionamiento. Y lo que va a pasar cuando quitamos a la niña de pues digamos, si ya no está en la patineta, como aquí, ya este muchacho no está en la patineta, sino que está en la tierra. Entonces vamos a decir, ¿cómo hace para sacar el momento? ¿O de dónde está sacando el momento? Ya sabemos que es a través de los músculos, gastando energía química, en el caso de la izquierda, que es de donde está sacando el momento. Ahora vámonos para el caso de la derecha y comparemos qué es lo que sucede con respecto al de la izquierda. Cuando le quito la patineta a la persona que está jalando, entonces vean que ahora ya este muchacho está apoyado sobre la tierra y comienza a alar el carrito. Entonces el carro va a ganar una cantidad de momentum, pero ¿qué va a pasar con el muchacho? ¿Será que él va a ganar momentum? No va a ganar momentum si no está parado en la patineta, él simplemente está apoyado sobre el suelo. Obviamente la velocidad final y la velocidad inicial de esta persona, de este niño, va a ser igual a 0. Por lo tanto, el momentum de este siempre va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo es que explicamos que el carrito gane momentum cuando el que está efectuando la acción no está cambiando la cantidad de momentum que tiene? Antes y después del experimento sigue siendo 0. Porque él mismo es una bomba de momentum. Él está sacando momentum. ¿De dónde? De la Tierra. Entonces acá él se está apoyando en la Tierra. En la medida en que él se apoya en la Tierra y usa la energía química que está almacenada en su músculo, entonces él va a sacar momentum de la Tierra y se lo va a transferir a el carrito. Ahora, ¿qué pasa? Que yo no veo que la Tierra cambie de momentum, porque cambio de momentum es proporcional a la masa de la Tierra es enorme, entonces el cambio es muy poco. Cuando yo camino sobre la Tierra, cuando hay un vehículo que se está moviendo sobre la Tierra, están sacando momentum de la Tierra. Es como si yo estuviera empujando ese cuerpo, pero ese cuerpo es enormemente, muy, muy masivo, y entonces el cambio que va a experimentar es mínimo. Pero en ambos casos se cumple que el momentum se saca gracias a la energía química que media en los músculos de
de estas personas. Igual acá, entonces, ¿cuál es de dónde sale el momentum de la energía química que está almacenada en la pólvora que se usó para disparar el proyectil? Entonces de ahí es donde sale el momento. Bien.